Bueno, entonces, comenzando con prueba de hipótesis para la proporción. El procedimiento que hemos visto, que consiste en definir cuál es el parámetro sobre el cual vamos a trabajar, el estimador puntual del parámetro, establecer las hipótesis, definir el estadístico de prueba de acuerdo a la distribución del estimador puntual, establecer el nivel de significación alfa para delimitar las regiones y obtener los resultados muestrales para tomar la decisión final. Ese procedimiento lo venimos aplicando a distintos parámetros o distintas situaciones y es lo que vamos a hacer a lo largo prácticamente de toda la materia, en donde en distintas situaciones vamos a ir aplicando el procedimiento para resolver problemas en relación a determinados parámetros. En consecuencia, estamos aquí con la proporción poblacional. La proporción poblacional, recordemos que proviene de una población definida como bipuntual, en donde nos encontramos con una situación en que tenemos dos categorías, una categoría éxito y una categoría fracaso en la población, y la proporción poblacional es la proporción de éxitos en la población definida, que es bipuntual. En consecuencia, entonces, si tomamos una muestra representativa de esa población, el estimador que surge de la muestra es la proporción muestral. Y la proporción muestral es una variable del muestreo que, en el caso de que la muestra sea suficientemente grande, de modo tal que n por p y n por q sean mayores que 5, van a tener distribución de probabilidad normal por aplicación del teorema central del límite. En consecuencia, entonces, esa proporción muestral que tiene distribución de probabilidad normal da origen a un estadístico Z, definido como una estandarización de esa proporción muestral, que es la proporción muestral menos la proporción poblacional sobre la raíz de esa proporción poblacional por 1 menos esa proporción dividido n. Esto que está en el denominador es el error estándar o desviación estándar de esa proporción muestral, que es la variable aleatoria de muestreo. Esa proporción muestral tiene media equivalente a la proporción poblacional y error estándar equivalente a la expresión de la raíz de p por 1 menos p sobre n. Esto que estamos mencionando es lo que ustedes ya vienen estudiando desde Estadística 1 en la última unidad. El estadístico Z se distribuye normal 0,1 y en esa distribución normal 0,1 fijamos un nivel de significación alfa, que es la medida de la región de rechazo, y en base a ese nivel de significación alfa vamos a lograr un valor del cuantil en la distribución normal de acuerdo al sentido de la prueba, y ese cuantil va a establecer el punto de corte entre el área de rechazo y el área de no rechazo, con lo cual podemos fijar la regla de decisión. Una vez fijada la regla de decisión, de acuerdo al sentido de la prueba y de acuerdo al valor crítico que obtenemos en función del alfa que hemos asignado, obtenemos de los resultados de la muestra el valor del estadístico Z calculado con los datos de la muestra, que es el valor de la proporción en la muestra, el valor del parámetro en la hipótesis nula y el cálculo del error estándar con el valor del parámetro en la hipótesis nula, nos va a dar origen a un valor Z que lo llamamos observado y que nos va a servir para tomar la decisión de aceptar o no rechazar, o de lo contrario rechazar la hipótesis nula, de acuerdo al área donde cae o donde pertenece ese valor Z observado. Entonces, si nosotros vemos un ejemplo para la proporción poblacional, nos dice que el laboratorio Omega Sociedad Anónima observó cambios en la utilización de antioxidantes en personas de más de 30 años. Para analizar este tema, se presenta a la consultora un muestreo de 1.200 personas, cuyo resultado indica que 420 personas de la muestra consumen antioxidantes. Con esta información se les pregunta, ¿puede usted considerar que la proporción de personas que consumen antioxidantes es distinta de 0,40? Trabajar con un alfa de 0,10. Entonces, acá nos está diciendo que elaboremos el informe trabajando en lo posible con el valor de probabilidad. Bien,
Si nosotros definimos un valor de probabilidad, una proporción poblacional de 0,40 y estamos preguntando si efectivamente el consumo de antioxidantes es distinto de 0,40. Al hablar de distinto de 0,40, lo que queremos averiguar concretamente es si es significativamente menor o mayor, o sea, no le planteamos un sentido izquierdo o derecho, simplemente queremos ver si es diferente. Con lo cual la prueba es bilateral. Siempre que querramos averiguar si un valor de la muestra es significativamente diferente o distinto que el valor especificado para el parámetro de la hipótesis nula, estaríamos en presencia de una prueba bilateral, porque no le estamos dando un sentido lateral derecho o lateral izquierdo a la prueba. Entonces, bajo estas condiciones se toma una muestra de 1.200 personas, de las cuales 420 personas reúnen cierta particularidad que consumen antioxidantes. Hacemos el cociente de 420 sobre 1.200, con lo cual obtenemos la proporción muestral. Y el valor del parámetro de la hipótesis nula es el que estamos probando, que es 0,40. Entonces, especificamos la prueba con una hipótesis nula que indica que la proporción poblacional de personas que consumen antioxidantes es 0,40, ante una alternativa que dice que la proporción es distinta de 0,40. Cuando especificamos esto, vamos a considerar que el área central mide 0,90 y que en ambos extremos tenemos un alfa sobre 2 de 0,05 para completar el valor 1 de la distribución. Y con esto vemos que el Z observado que tenemos aquí nos va a dar menos 3,50. Fíjense, 0,35 es el resultado de hacer 420 sobre 1.200, que es el valor de la proporción de la muestra. 0,35 es la proporción muestral. El valor del parámetro en la nula, que es 0,40, sobre la raíz de 0,40 por 0,60 sobre 1.200, y con lo cual el resultado de Z observado es menos 3,53. Si Z observado es menos 3,53 y el valor Z crítico es más o menos 1,645, vemos que esto pertenece a la región de rechazo, por lo tanto se rechaza la nula. Fíjense acá que si calculamos el valor P considerando el Z observado, buscamos la probabilidad del Z observado hacia la izquierda porque es negativo, o podríamos buscar la probabilidad de que Z sea mayor al valor absoluto de 3,52, acá falta un paréntesis, perdón. Esto se calcula como la prueba es bilateral, el valor P se calcula multiplicando por 2 la probabilidad hacia la izquierda o hacia la derecha, es lo mismo, del valor de Z observado. Entonces, hacia la izquierda del negativo del Z observado, o hacia la derecha del positivo, o hacia la derecha del valor absoluto del Z observado, pero en definitiva esa probabilidad corresponde a una cola, y como tenemos una bilateral, lo multiplicamos por 2. Si nosotros multiplicamos por 2 este valor, que es 0,000020, nos va a dar 0. O sea, en definitiva 2 por 2, 4, pero en definitiva nos va a seguir dando 0 en el segundo o tercer decimal, con lo cual el valor P asociado al valor menos 3,53 para una prueba bilateral es 0. Si el valor P es 0, sabemos que no hay probabilidad alguna de no rechazar la hipótesis nula. Sabemos que solamente hay probabilidad de rechazar porque cualquier alfa va a ser mayor a ese valor P. En consecuencia, rechazaríamos la hipótesis nula. Entonces, yendo a lo concreto, el valor P es menor que el alfa, lo cual implica que se rechaza la hipótesis nula. Si el valor P es menor que el alfa, decimos que se rechaza. Si el valor P es mayor o igual que alfa, se acepta o no rechaza la hipótesis nula. En este caso, como el valor P es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. El valor menos 1,645 proviene de considerar el área a la izquierda del punto de 0,05 y nos da menos 1,645. Gráficamente, si tenemos 0,10 de alfa, lo distribuimos 0,10 dividido 2, que nos quedaría 0,05, y 0,10 dividido 2, 0,05. El área central es 0,90.
Si nosotros determinamos una probabilidad acumulada de 0,05, obtenemos como el valor del cuantil que corresponde a esa probabilidad acumulada menos 1,645. Si trabajamos con una probabilidad acumulada de 0,95, o sea, 0,90 más 0,05, 0,95, el valor del cuantil en el área positiva va a ser 1,645. Como la prueba es bilateral, el punto crítico es más menos 1,645, y el valor observado es menos 3,53, pertenece a la región de rechazo, con lo cual se rechaza la hipótesis nula. Bueno, si tienen alguna duda al respecto... Profe, ¿puede explicar de nuevo lo último? Sí. Lo que aquí observamos es que tenemos... No, lo anterior a eso también. El valor de ahí. ¿Lo del valor P? Bueno, el valor P sería la probabilidad asociada al valor observado del estadístico de prueba. Entonces, el valor observado nos da menos 3,53. Entonces, este es el punto. Si yo tengo que calcular la probabilidad asociada a este valor, voy a calcular la probabilidad a la izquierda de este punto, ¿sí? Porque es negativo a la izquierda de este punto, o si ubico el valor 3,53 por acá, puedo calcular la probabilidad a la derecha de ese punto. Pero mi resultado muestral es menos 3,53. Entonces voy a calcular la probabilidad a la izquierda de este punto. Cuando voy a calcular la probabilidad a la izquierda de este punto, como la prueba es bilateral, siempre que la prueba sea bilateral, esa probabilidad a la izquierda la multiplico por 2, porque estoy comparando con un alfa que está dividido en 2. Entonces, este alfa dividido en 2 es un alfa de 0,10. En consecuencia, yo voy a comparar con el alfa de 0,10 y el valor P tiene que estar determinado en base al alfa total. Por eso es que cuando la prueba es bilateral se multiplica por 2 la probabilidad que obtenemos asociada al Z observado. Otra forma sería, que también se lo pueden haber dicho, es que obtengan la probabilidad de una parte de la distribución, por ejemplo en este caso el área a la izquierda, del valor menos 3,53, y eso lo comparan con alfa sobre 2, que sería esta región. Entonces, si eso del área a la izquierda la compara con alfa sobre 2, estarían comparando con 0,05. En este caso particular, como el valor P es 0, no cambia en nada. O sea, no es importante. Pero puede ocurrir que el valor P no sea 0, que sea una cifra diferente de 0, más alta, y que al multiplicarla por 2 nos dé un resultado que no sea inferior al valor de alfa y que nos cambie la decisión. En consecuencia, entonces, la idea es que cuando la prueba es bilateral, si van a comparar con alfa, no con alfa sobre 2, tienen que multiplicar por 2 la probabilidad hacia la izquierda o hacia la derecha del Z observado. Si el Z observado es negativo es hacia la izquierda, si el Z observado es positivo es hacia la derecha. Depende de donde se ubique en la parte de la distribución que se ubica el valor Z observado. Entonces, hacemos el cálculo de la probabilidad que corresponde al valor observado y eso lo multiplicamos por 2 y nos da 0. Si nosotros ponemos acá menos 3,53 y queremos calcular la probabilidad de la distribución normal 0,1, la probabilidad hacia la izquierda es 0,00000207. Si lo multiplicamos por 2, va a ser 0,00004, etc. En consecuencia, entonces, si este valor tiende a 0 en el segundo o tercer decimal, quiere decir que el valor P tiende a 0, lo cual implica que cualquiera sea el alfa, vamos a tener que rechazar la hipótesis nula. No obstante, en este caso particular, como el alfa es de 0,10, entonces el valor de probabilidad es inferior al valor de alfa y rechazamos la hipótesis nula. Creo que antes dije 0,5, pero bueno, es igual porque es 0 el resultado del valor P. Profe, Sí. ese de hacer 2 por la probabilidad de algún número, ¿también cuando es bilateral en la media muestral lo hacemos? En todos los casos donde las hipótesis sean planteadas como bilateral, tienen que sacar el valor P multiplicando la probabilidad que hayan resuelto en relación al valor observado hacia la izquierda o hacia la derecha, multiplicarla por 2, cuando la distribución es simétrica.
sino tienen que calcular la probabilidad a la izquierda o a la derecha, según como sea la prueba, si es lateral izquierda o lateral derecha, y compararla con el alfa sobre 2. ¿Está? O sea, el alfa sobre 2 es una sola área. Si yo acá el valor P lo comparo con 0,05, lo estoy comparando con alfa sobre 2. Entonces, en ese caso no lo multiplico por 2. Si yo lo comparo con alfa todo, entonces lo tengo que multiplicar por 2. Eso es cuando la distribución es simétrica, la prueba bilateral. Distribución simétrica, prueba bilateral. El valor P se calcula 2 veces la probabilidad de que Z observado sea mayor que el valor absoluto. 2 veces la probabilidad de que Z sea mayor que el valor absoluto de Z observado. En este caso tomamos el negativo, podemos tomar el negativo, podemos tomar el positivo. Pero la idea es que el valor P es el producto de esa probabilidad por 2 cuando la prueba es bilateral y voy a comparar con alfa en una distribución simétrica. También, vuelvo a repetir, pueden tomar la probabilidad a la izquierda y compararla con alfa sobre 2. Bueno. Profe, ¿Qué ocurre? Sí. ¿Puede volver a la filmina anterior? Un segundo. Ahí está. La otra, disculpe. Ahí donde dice valor de P, 2 por la probabilidad de Z, de que Z sea menor a 3,52. Yo lo que no entiendo es cuándo tomar la probabilidad de que Z sea menor o cuándo tomar la probabilidad de que Z sea mayor para el valor de P. En realidad, para evitar esa falta de comprensión, se toma la probabilidad de que Z sea mayor que el valor absoluto del Z observado. O sea, siempre se lo toma en positivo. Esa es una forma de resolver tu problema en forma esquemática, digamos. Pero si te pones a ver acá, en la distribución, el valor de Z observado cayó en la parte izquierda de la distribución, que es diferente a que el valor de Z observado caiga en la parte derecha. Como la prueba es bilateral, podría caer en la parte izquierda o podría caer en la parte derecha. Eso es lo que está diciendo la prueba bilateral. En consecuencia, si el valor cae en la parte izquierda es negativo, entonces busco el área a la izquierda de ese valor. Pero si el valor cae en la parte derecha y es positivo, busco la probabilidad a la derecha de ese valor. Eso responde a la pregunta que vos me hiciste. Gracias, profe. Ahora, si vamos a la prueba de hipótesis para la varianza poblacional, recuerden que la varianza poblacional se trabaja sobre una distribución chi cuadrado que no es simétrica, es asimétrica derecha y arranca desde el valor 0 para la variable chi cuadrado. O sea que solo abarca la parte positiva del eje de las abscisas. Entonces, la idea es que, considerando el parámetro varianza poblacional, el estimador puntual de ese parámetro es la varianza muestral. Entonces, establecemos las hipótesis estadísticas, tenemos las hipótesis que pueden ser lateral izquierda, unilateral izquierda, con lo cual el sentido es hacia la izquierda de la distribución, que es asimétrica derecha. Les remarco eso porque es muy importante a los fines de los cálculos que vamos a hacer. La prueba puede ser unilateral derecha, con una hipótesis alternativa que dice que la varianza es mayor que un valor particular definido en la nula, y puede ser también una prueba bilateral. Entonces, el estadístico de prueba que utilizamos en el caso de la varianza es el estadístico chi cuadrado, definido como n-1 por la varianza de la muestra sobre la varianza de la población. Y esa distribución es una chi cuadrado con n-1 grado de libertad. Lo que acá observamos, bueno, recordemos que un chi cuadrado es una suma de variables z estandarizadas que provienen de una población normal elevadas al cuadrado. O sea que nosotros para poder aplicar una chi cuadrado tenemos que tener una población con distribución normal. El nivel de significación lo fijamos nosotros como alfa,
Y la regla de decisión va a provenir del tipo de hipótesis, si es una hipótesis con sentido lateral izquierdo, en cuyo caso el área de rechazo va a ir a la izquierda. Si la hipótesis tiene sentido lateral derecho, el área de rechazo va a ir a la derecha. O si la hipótesis es bilateral, lo cual tendríamos un área de rechazo a la izquierda y a la derecha con valores de chi cuadrado crítico diferentes, porque son los dos positivos, uno va a ser más bajo, el que se acerca al origen del sistema, y el que se aleja del origen del sistema en el otro extremo de la distribución va a ser más alto, pero no van a ser iguales con signo cambiado, porque eso no va en este tipo de distribuciones. Entonces, tenemos que obtener los resultados de la muestra, que el estadístico es una función de las observaciones muestrales porque incorpora al estimador puntual dentro de la fórmula. En consecuencia, entonces, sacamos el valor de chi cuadrado observado, y ese valor de chi cuadrado observado lo comparamos con el valor teórico, el valor del punto crítico, y tomamos la decisión. Acá también pueden usar el valor P y tomar la decisión pertinente. Bueno, veamos un ejemplo. Se está por implementar una cadena de créditos a otorgar a empresas del sector alimentación que realicen mensualmente gastos en investigación y desarrollo superiores a 60 pesos en miles. Para ello se analizó una muestra de 10 empresas exportadoras de la región dedicadas a la rama alimentación. Los valores en miles de pesos se detallan a continuación. Punto número 1. Supondremos que la variable de la población tiene distribución normal. Podemos ver un cucuplot y más adelante vamos a ver pruebas que verifican la normalidad de los datos de la población a partir de la muestra, pero acá estamos suponiendo que los datos de la población tienen distribución normal. Y con esa suposición podemos llevar adelante el procedimiento de prueba de hipótesis para la varianza. Tomamos los datos de la muestra, calculamos el valor de la media y la desviación estándar con los datos de la muestra. Aquí ya tenemos la desviación estándar muestral. La varianza muestral va a ser esa desviación estándar elevada al cuadrado. Y tenemos una varianza de 324. ¿De dónde proviene la varianza de 324? Realizar una prueba bilateral. Bueno, la consigna es realizar una prueba bilateral que permita verificar si la varianza es significativamente diferente del valor 324. Creo que acá, sí. Una prueba bilateral que permita verificar si la varianza es significativamente distinto a 324. Entonces, si establecemos ese valor del parámetro, aquí en el enunciado del problema, tenemos que el resultado de la muestra es 15,97 al cuadrado, o sea, esa sería la varianza de la muestra, y el valor del parámetro de la nula es 324. Entonces nos vamos acá y decimos, aplicamos todo el procedimiento. ¿Cuál es el parámetro del estudio? La varianza. El estimador puntual de ese parámetro, la varianza con los datos de la muestra. Las hipótesis estadísticas que hemos planteado son que el valor del parámetro es 324 contra una hipótesis alternativa que dice que el valor del parámetro es distinto de 324. El estadístico de prueba va a ser un chi cuadrado y solamente lo podemos aplicar en una población normal, por lo tanto suponemos que la variable de la población tiene distribución normal. El nivel de significación es 0,10. Entonces tenemos un valor observado, que lo calculamos reemplazando por los números. Teníamos una muestra de tamaño 10, menos 1, 9, 15,97 al cuadrado, y si tomamos la desviación estándar en la población, de acuerdo a la raíz de 324, nos quedaría 18 al cuadrado. El resultado de este chi cuadrado observado, esto no es necesario, podemos poner directamente el valor 324, aquí en el denominador, y calcular el valor de la varianza como 15,97 al cuadrado, hacer el cálculo, y poner directamente el valor de la varianza en el numerador en la muestra y la varianza en la población en el denominador. No obstante, el valor del chi cuadrado observado es 7,08. Fijémonos, la distribución es asimétrica derecha. Estamos marcando un área central de 0,90,
porque el alfa, que es de 0,10, lo vamos a dividir en dos partes. Alfa sobre 2 aquí, que va a ser 0,05, y alfa sobre 2 aquí, que va a ser 0,05. Aquí vamos a tener dos valores del cuantil chi cuadrado para una distribución que tiene 9 grados de libertad. Entonces, en la distribución que tiene 9 grados de libertad vamos a especificar el punto que corresponde a este cuantil, que es el chi cuadrado crítico sub 1, en este caso 3,33, van a infostar, le establecen a la distribución chi cuadrado los 9 grados de libertad, especifican el área a la izquierda del punto como 0,05 y encuentran, o calculando, van a obtener el valor de chi cuadrado crítico sub 1, que es 3,33. Y de igual modo, buscan el valor de chi cuadrado crítico sub 2, tomando o fijando una probabilidad acumulada a la izquierda, o sea, la probabilidad de que chi cuadrado sea menor o igual que un punto dado, esa es la probabilidad acumulada a la izquierda, que va a ser 0,90 más 0,05, 0,95 en total hasta acá. Lo acumulado es 0,90 más 0,05, 0,95, y para esa probabilidad acumulada de 0,95, el valor del cuantil, que sería el chi cuadrado crítico sub 2, es 16,92. Esto significa que vamos a rechazar si chi cuadrado observado fuere inferior a 3,33 o fuere superior a 16,92, y vamos a tomar la decisión de aceptar o no rechazar la hipótesis nula si el valor de chi cuadrado se encuentra comprendido entre 3,33 y 16,92. Entonces, con esa regla de decisión, que ustedes la pueden escribir si les resulta más fácil, vamos a tomar la decisión en base al valor observado, y el valor observado pertenece a la región de no rechazo, porque está comprendido entre 3,33 y 16,92, y al tener un valor observado comprendido entre esos valores de los chi cuadrados críticos, estamos no rechazando la hipótesis nula. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula, no hay diferencia significativa en el resultado muestral si el valor del parámetro fuere 3,24. Entonces, el resultado muestral no es significativamente distinto de 3,24, considerando la evidencia muestral y a un alfa de 0,10. Entonces, eso sería lo que queda especificado para la prueba de hipótesis para la varianza. Fíjense, a ver, por acá, esta es la parte 3. A ver, potencia de prueba, no, a ver. No. Ahí está. Ustedes tienen grabado también un video donde se explica también el tema de prueba de hipótesis para la proporción y para la varianza. El video está grabado en función de esta diapositiva. Si nosotros observamos estas diapositivas, plantea tal cual como les menciono recién. Lo que tiene es un ejemplo diferente. En ese ejemplo se plantea una prueba lateral derecha. Se explica sobre las características de la variable en el muestreo, o sea, la proporción muestral. Se trabaja sobre la gráfica de la distribución normal. Se calculan las probabilidades y el valor de z observado. Y se trabaja con Infostat en la explicación de cómo obtener el valor de probabilidad. De igual modo, la prueba de hipótesis para la varianza en su planteo general. Se da un ejemplo de una prueba lateral derecha para la varianza poblacional. Se trabaja con el estadístico chi cuadrado y se trabaja con Infostat en el cálculo del valor observado y en el cálculo de del valor P asociado al valor observado. Este es el cálculo del valor P asociado al valor observado. Fíjense, como la prueba es lateral derecha, buscamos una probabilidad de que chi cuadrado sea mayor que el punto crítico, perdón, que el valor observado, y esa probabilidad es la que comparamos con el valor de alfa. La prueba es lateral derecha, por eso buscamos la probabilidad de que chi cuadrado sea mayor
que el valor observado para encontrar el valor P en una distribución chi cuadrado. También podemos buscar el valor P en la distribución chi cuadrado utilizando Infostar, trabajando con los grados de libertad que corresponden, trabajando con el valor observado. Fíjense que este es el valor observado del estadístico, y cuadrado. Bueno, de este modo, en el caso de una prueba bilateral, tienen que calcular la probabilidad hacia la izquierda o hacia la derecha del valor observado y multiplicarla por 2. En el caso de que la prueba sea bilateral, generalmente se especifica de que se calcule la probabilidad hacia la derecha del valor observado y se la multiplique por 2. Pero hay que también observar en qué parte de la distribución cae el valor observado. Si el valor observado caería, digamos, en esta parte, estaríamos calculando hacia la derecha, pero si el valor observado cae en esta parte, en una prueba bilateral, tenemos que calcular a la izquierda y multiplicarla por 2, o comparar con alfa sobre 2. Bueno, esos son, generalmente vamos a trabajar el valor observado en forma manual, digamos que ustedes lo calculen, para el caso de pruebas en distribuciones simétricas. Esa es, digamos, la norma con la que habitualmente trabajamos. No obstante, si hacen las pruebas por Infostar, les va a dar el valor P directamente. Entonces, al tener el valor P, tienen que tomar la decisión de comparar ese valor P con alfa para poder decidir en base al valor P. Bueno, esto está grabado en un video, en la parte teórica, en consecuencia tienen el PowerPoint y tienen el video grabado, lo cual implica que tienen todo el material como para desarrollar el tema de las distribuciones, la prueba de hipótesis para proporción y para varianza. Bueno, veamos entonces dudas. Vamos llevando adelante todos los temas. Con esto terminaríamos la unidad 4. Es necesario que ustedes revisen todo, tienen todo el material completo de la unidad 4 en el aula virtual. Hoy les voy a cargar, si falta la parte esta de prueba de hipótesis para la proporción y la varianza que les acabo de dar, que desarrollé yo acá. Creo que está toda, pero me voy a fijar. Y van a tener que ponerse a revisar un poquito los temas con las aplicaciones prácticas para ir entendiendo un poquito más y viendo dudas que tengan, porque es raro que no tengan dudas. Sí. Profe. Sí. Yo recién ayer me pude actualizar con la materia y todo lo que es función de potencia y curva OC lo entendí, pero tengo algunos baches. De todas formas, no vi bien el video ni realicé ningún teórico, pero le quería pedir si me dice en qué puntos tengo que fijarme para entender bien la parte de función de potencia. Escuché la clase que yo desarrollé a nivel, la clase, más allá de y después escuché el video donde tenés la explicación de la parte 3, porque está la explicación de potencia de prueba, está en el video parte 3. Allí es donde se explica, digamos, un poquito más a nivel de teoría y demás cuestiones. Pero en la clase yo hice mucho hincapié en el método que tienen que aplicar para el cálculo de las probabilidades beta y 1 menos beta. El énfasis lo tienen que poner en el hecho de que cuando yo planteo la hipótesis nula como cierta y hago el procedimiento de prueba, marcando la región de rechazo y no rechazo, esa es la parte más importante, digamos, porque allí establezco el valor del X media crítico. Ojo, se trabaja en la distribución de X media crítico. Establezco en la distribución de X media, establezco el valor de X media crítico cuando la hipótesis nula es cierta. O sea que el parámetro asume el valor especificado en la nula. Y luego,
el secreto del cálculo de las probabilidades beta y 1 menos beta surge en que esa área de rechazo y no rechazo se mantiene, o sea que ese punto crítico es fundamental, está delimitando la región de rechazo y la región de no rechazo, y al mantener ese punto crítico, lo que ocurre es que cambia el valor del parámetro, porque empiezo a considerar que el valor de la media es otro valor, o sea que no es cierto el que especifique en la nula, sino que aparece otro valor. Entonces, al aparecer otro valor, obviamente la distribución va a cambiar en su posición, porque la media no es la misma, y al cambiar la posición de la distribución es cuando surgen áreas de rechazo y no rechazo en base al punto crítico que habíamos fijado antes. Esas áreas de rechazo y no rechazo van a tener probabilidades distintas que el alfa y el 1 menos alfa, que estaba en la hipótesis nula cierta, porque cambió el valor del parámetro y hay un cambio en la posición de la distribución. Entonces, cada vez que cambia el valor del parámetro, cada vez que le asigno un valor distinto al parámetro, las áreas de rechazo y no rechazo tienen una medida probabilística diferente, porque se ha desplazado la distribución, y eso es el secreto, o sea, ir calculando las probabilidades del área de rechazo, que sería 1 menos beta, y la probabilidad del área de no rechazo, que sería beta, en la medida que el parámetro cambió de valor en la distribución de la media muestral. Entonces, con Infostat vamos a buscar, vamos a ir calculando esas probabilidades del área de rechazo y no rechazo con los nuevos valores del parámetro y manteniendo el punto crítico que habíamos especificado en el supuesto de hipótesis nula cierta, ¿no? Cuando planteamos la prueba. Entonces, el secreto está allí, en cálculo de probabilidades del área de rechazo y no rechazo, que sigue siendo delimitada por el punto crítico, que especificamos en el procedimiento general de la prueba, pero que ahora implica cambiar el valor del parámetro e ir calculando las probabilidades del área de rechazo y no rechazo cuando se produce el desplazamiento de la distribución ante los cambios en el valor del parámetro. Y eso lo hacemos con la ayuda de Infostat, trabajando en la distribución de la media muestral. No tocamos para nada Z. Tratamos de hacerlo más simple, yendo directamente a la distribución de la media muestral. Y obviamente trabajando con Infostat, o también pueden trabajar con el aplicativo si quieren. Pero acostúmbrense con Infostat, que va a ser lo que van a tener como lineamientos para los parciales y exámenes. Bueno, espero que haya aclarado. Disculpe, se me cortó el internet recién, explico un tema nuevo, en los 5 minutos dio otro ejemplo de prueba de hipótesis. Estuve haciendo una referencia, Gonzalo, a lo que sería el material que está grabado, la clase grabada que tienen, el video grabado, digamos, de la parte 4, que es prueba de hipótesis para proporción y varianza, con otros ejemplos diferentes a los que vimos hoy en el desarrollo de la clase. La clase del martes, ¿qué es lo que sería? La clase del martes sería una especie de repaso. Voy a tratar de darles un repaso de la unidad 4. Se les dio mucho de la unidad 4, de modo tal que el martes no puedo darles todo de nuevo. Lo que sí puedo es marcar puntualmente determinados temas. Y también puedo contestar o aclarar dudas que ustedes tengan. Por favor, vayan viendo este fin de semana algo, cosa de ponerse un poquito más al día. Ustedes son bastante más inscritos de los que vienen a clase o asisten a clase, supongo que el resto está mirando los videos, pero el parcial en sí mismo no es complicado. Los temas de este primer parcial son pocos, y no es complicado. Lo que sí, no van a poder asimilar todo de una manera significativa como para dar vuelta el análisis, porque en el parcial estamos dando vuelta el análisis, porque no le podemos pedir que resuelvan ustedes puntualmente y pongan el resultado que lograron con un procedimiento que lo podemos revisar, sino que estamos dándole respuestas de las cuales algunas son buenas y otras no,
respuestas que son verdaderas o que son falsas, y ustedes tienen que tomar la correcta. Entonces, en ese dar vuelta a la forma de evaluación, tienen que tener muy bien asimilados los conceptos. Y para asimilar bien los conceptos necesitan revisarlos bien detenidamente, fijarse si entendieron, volver a verlos y así sucesivamente y aplicarlos. Entonces, no lo dejen para último momento, vayan viéndolo detenidamente, no hace falta que tampoco estén todo el tiempo estudiando esta materia únicamente, pero una dedicación tranquila, digamos, le tienen que dar para que vayan asimilando y no dejar para el último. Bueno, eso es Profe. una sugerencia, ¿eh? Ustedes vean lo que hacen. Bien, escucho. Los profes del práctico nosotros le planteamos que para la autoevaluación teníamos que usar el aplicativo. Y ellos nos dijeron que sí, que en autoevaluación había que usarlo, como para que nos vayamos acostumbrando a las salidas que nos van a dar en los parciales. Entonces las salidas de los parciales no van a ser del aplicativo, sino del Infostat al final. Yo soy partidaria de que las salidas sean del Infostat y no del aplicativo. Ajá. Porque el Infostat va a ser el software que van a usar no solo en este tema, sino en otros temas, y la aplicación del software Infostat no va a ser para el cálculo de probabilidades, sino va a ser para resolver problemas puntualmente. En consecuencia, se tienen que familiarizar con el Infostat. Incluso ustedes también lo tienen que bajar a la versión estudiantil y trabajar el Infostat. Porque trabajando con los datos en el Infostat se van a ir dando más cuenta de lo que estamos haciendo y de cómo se interpretan las salidas. ¿Mm? Entonces, ustedes tienen que trabajar con Infostat y bueno, el aplicativo les sirve a ustedes para resolver rápidamente con el celular algún cálculo de probabilidad. No está mal que lo manejen y que utilicen el aplicativo. No obstante, en el parcial no van a poder usar el aplicativo y van a tener que manejarse, se van a tener que manejar con lo que sería el Infostat, con las salidas del Infostat que le vamos a plasmar en las respuestas. Bueno, gracias, profe. Profe, una pregunta. ¿El examen va a ser más o menos práctico o también va a tener preguntas teóricas como choice o verdadero Sí, puede falso? tener preguntas teóricas como choice, verdadero falso, algunas de completar, o sea, pueden tener preguntas teóricas y pueden tener en el parcial prácticos, pero preguntas teóricas hay en el parcial, no tan profundas ni tanta cantidad, pero sí algunas. Buenísimo. Y otra pregunta. Si el parcial no es el 5, ¿para cuándo se pasaría? Bueno, no vamos a dar fechas tentativas porque yo he pedido para que sea entre el 3 o el 5 y me tienen que confirmar eso. De confirmarme eso, miren todo lo que ha demorado para poder confirmarme eso. Si yo cambio la fecha, no sé cómo vamos a hacer, se me va a hacer lío. Así que en principio, yo voy a intentar que sea el 5. ¿Mm? Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Bueno, el martes nos reunimos. Yo voy a ver si la semana que viene les puedo fijar un horario adicional, de consulta para que puedan aclarar algunas dudas más. ¿Mm? Y vamos a tener autoevaluación de la unidad 4, que sería la semana que viene, a más tardar el miércoles. Habría que tener una autoevaluación de la unidad 4. Bueno, hagan la de la 2, ¿no? Porque estuvo bastante flojita. Bueno, ahí está habilitada, la pueden hacer las veces que quieran. Nos vemos entonces la semana que viene, chicos. Y no dejen de marcar sus dudas en el aula virtual. Yo a lo mejor en el momento que plantean la duda no les correspondo, pero en el transcurso del día estoy revisando casi todos los días el aula virtual. Acá dice, profe, la de la 2 no te da respuestas correctas. No puede ser.
Ya me voy a fijar, pero me parece que no es así. Sí, Pero a mí bueno, tampoco, profe, no me deja. ¿cómo? Que a mí tampoco me aparecen las respuestas correctas. Claro, aparecen solamente o sea, lo que respondiste vos, no lo que es correcto o no. Ah, bueno, le voy a hacer una corrección ahí en el instructivo. No es corregirle el instructivo de lo que han hecho, sino hay una corrección que se le hace en la forma de diagramar la evaluación, se los corrijo y lo van a poder ver a los resultados, ¿verdad? A los resultados correctos. Si la varianza es desconocida, usamos la T de Student sin importar la distribución. Sí, señores, sin importar el tamaño de la muestra. O sea, si la varianza es desconocida, corresponde utilizar estadístico T porque no tienen la varianza poblacional. Entonces, no pueden armar un estadístico Z si no tienen la varianza poblacional. Hay otro criterio que es que si la muestra es mayor de 100, la varianza es un estimador consistente de la varianza poblacional, pero bueno, estamos siempre hablando en estimación. Acá, si yo desconozco la muestra, el estadístico definido teóricamente es X media menos mu sobre S dividido raíz de N, y esa S es una S y no es un Z. Entonces, es un estadístico T. Entonces, la respuesta es sin importar el tamaño de la muestra. Cuando desconozco la varianza poblacional y tengo población normal, tengo que utilizar estadístico T. Bueno, ¿no hay más dudas? Nos vemos entonces la semana que viene. Trabajen un poquito este fin de semana. No digo que estén todo el fin de semana estudiando, pero dedíquenle unas horitas a estadística. Así les va bien en el parcial. Chao chicos, buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta el martes. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Nos vemos.